¿Cómo están, queridos amigos? Qué bendición es encontrarnos cada sábado para poder repasar el estudio bíblico avanzado que tenemos en nuestra escuela sabática. Queremos recordar que en nuestro canal y en nuestra comunidad, la lección de escuela sabática se convierte en un estudio bíblico avanzado para aquellos quienes ya lograron obtener el conocimiento básico y ahora les toca seguir creciendo. Un saludo muy cordial para aquellos quienes dejan sus comentarios, colocan el like, comparten y también se suscriben a nuestro canal para seguir creciendo y seguir compartiendo la palabra de Dios. Nos sentimos muy motivados cuando nos escribes de dónde te estás comunicando, de dónde es que envías tus saludos y nos imaginamos que podemos llegar hasta tu lugar a través de los medios digitales. Muchas gracias porque sus palabras, sus likes, el suscribirse al canal significan mucho en este medio de comunicación y nos anima a seguir preparando materiales para ustedes. Soy tu amigo, el Pastor Ferdi, y en esta hora queremos iniciar con el estudio de nuestra lección. Como ya sabemos, todo el trimestre estudiando el libro de Efesios y esta semana hemos estudiado el cuerpo unificado de Cristo y vamos a pasar al análisis ya en la lección 7, prácticamente la mitad de nuestra lección y también el capítulo 4, que sería la mitad del libro de Efesios. Así que vamos a iniciar en esta hora con una oración. ¿Está bien? Acompáñame en este momento. Santo y maravilloso Padre, muchas gracias por todas las bendiciones que nos das. Acompáñanos, por favor, en las actividades de repaso y estudio que vamos a tener en este repaso y danos sabiduría para poder recibir tu palabra, aplicarla y sobre todo compartirla. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. La lección de esta semana resalta la unidad. Tiene como punto central la unidad. Es por ello que nuestro texto central de Efesios 4, 11 y 12 dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Encontramos una descripción de un propósito, el propósito de edificar, pero a través de una herramienta, la unidad. Vamos a ver cómo está estructurada nuestra lección. Tenemos 3 puntos que hemos estudiado esta semana. Número 1, la intención de la unidad. Número 2, la deidad como modelo de unidad. Y número 3, la unidad y los dones espirituales. ¿Cómo está distribuido nuestros temas? Pues de la siguiente manera. 3 temas, esta vez en orden, solo que el tema de la unidad tiene un desarrollo general del versículo 1 al 16 del capítulo 4, que es el estudio que hemos realizado en esta semana. Luego nos enfocamos un poco en la deidad, que podemos aprender de la deidad para la unidad. Y finalmente tenemos los dones espirituales que nos ayudan a la unidad. Ahí tenemos la distribución y con esta estructura tú puedes esquematizar y sistematizar el estudio de esta semana. Vamos con la primera parte, la unidad del Espíritu. Ahí tenemos una palabrita escondidita y pequeñita. ¿Cuál es el keyword, la palabra principal? Compartir. Apreciados amigos, toda la sección habla de la unidad. Pablo nos llama a utilizar nuestras virtudes, nuestros comportamientos para fomentar la unidad. El versículo 1 comienza diciendo: así, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados. En los capítulos anteriores, Pablo se encarga de colocar la base de su argumento. Somos uno en Cristo. Fuimos creados para gloria y a pesar del pecado, fuimos predestinados para salvación. La predestinación es la respuesta de Dios al pecado. Es decir, Él nos creó para gloria. Hemos venido diciendo en estos días que, de acuerdo a la revelación del Espíritu de Profecía, el ser humano fue creado para reemplazar al enemigo, reemplazar al diablo y sus seres caídos, ángeles caídos. El ser humano fue creado con ese propósito, pero debía pasar la prueba.
Es por ello que Dios nos creó, dice aquí en el versículo 4, nos eligió desde antes de la creación del mundo. Fuimos creados con ese propósito. Fuimos creados con ese objetivo. ¿Cuál objetivo? El de reemplazar a Satanás y sus ángeles caídos. Ese fue el objetivo para el ser humano. Ese es el objetivo que tenía Dios para nosotros. Pero a pesar del pecado, versículo 5, a pesar de que el pecado entró, nos predestinó para gloria. Dice aquí, nos predestinó para ser hijos adoptivos. Plan original, entra el pecado, el plan original no cambia. Entran algunos componentes, pero el plan original no cambia. Miren, ese es Dios, maravilloso, que no deja que las cosas finalicen mal. Él soluciona todo, pero la decisión de ser parte de esa solución es tuya y mía. Pero hay algo más aquí que quiero resaltar. Pablo nos describe este panorama, nos muestra este asunto tan importante. Somos predestinados, no hay división, los muros han sido caídos, todos somos un solo pueblo, judíos y gentiles, no hay diferencia, todos somos parte de la unidad, todos somos llamados para ser hijos de Dios porque ese es el misterio del Evangelio, todos, la salvación es para todos. Entonces ahora nos dice, muy bien, ya tenemos el panorama, ya está todo completo, pero ahora necesito que tú tengas intención de formar parte del pueblo. Ahora yo necesito que tú vayas a formar parte del cuerpo de Dios con intención. Y la intención es el llamado que hace Pablo. Cuán importante es tener esa intención. Pablo está haciendo un llamado. Dios ya hizo su parte. Ahora necesito que tú hagas tu parte. Necesito que tú te comprometas, que tú tengas esa intención. Y para que la intención se purifique, recuerda que debes tener humildad, mansedumbre y prudencia. ¿Por qué? Humildad. Comenzamos con la humildad. Virtud positiva de apreciar y servir a los demás. No colocarte en primer lugar. Sirve a los demás. Siéntete feliz cuando los demás crecen y tú contribuiste al crecimiento de ellos. Siéntete alegre porque los demás progresan. Siéntete feliz de que los demás están teniendo experiencias porque tú has formado parte del esfuerzo para que crezcan en esa experiencia. Siéntate bien, siéntete bien. Qué interesante. Segunda virtud, mansedumbre. Ya. No tengas un concepto grande de ti mismo. No creas que te ofendieron a ti. No pretendas mover cielo y mar porque no te dieron un cargo o porque están creyendo que tú eres malo o el concepto tuyo es demasiado grande. No, mansedumbre. Y finalmente, paciencia. Paciencia, no aguantes y explotes. Esa no es paciencia. La paciencia es el acto de soportar las pruebas. Ten la intención y recuerda que tu intención debe tener humildad, mansedumbre y paciencia. Pablo nos está llamando a ser cristianos intencionales, no ser cristianos sentimentales. Hoy en día el sentimiento es una herramienta poderosa, pero de doble filo, porque hoy siento que mi iglesia no hace cosas buenas, dejo de asistir, dejo de participar, siento que me engañan, dejo de hacer una y otra cosa. La religión no tiene como componente principal sentimientos, tiene intención, tiene voluntad, tiene obediencia. Por eso la unidad del Espíritu se da, la unidad en la iglesia se da cuando tenemos intención. Debes tener intenciones de salvación, apreciado amigo, apreciada amiga. Cuán importante es comprender que la intención es parte importante de tu vida espiritual. Ahora, Pablo nos dice, vamos con la segunda parte. ¿Qué nos dice Pablo? Muy bien, necesito intención para la unidad. Ahora quiero mostrarte qué ocurre en el cielo. Vamos a los versículos 7 en adelante. Sin embargo, a cada uno de nosotros le ha sido dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso dice, cuando subió a lo alto, llevó cautivos consigo y dio dones a los hombres.
Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las regiones inferiores de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todo el universo. Ahora Pablo nos presenta un cielo organizado, un cielo unido, un cielo que trabaja coordinadamente. Entonces Pablo nos dice, muy bien, ahora vamos a fomentar la unidad. Necesito tu intención, necesito estas virtudes, que todo lo que hagas tenga propósitos de salvación, de predicar el evangelio, de compartir a Cristo. Y ahora nos dice, ¿por qué te pido esto? Porque en el cielo todo es organizado, porque en el cielo hay un trabajo organizado de la deidad. La unidad es espiritual. Tú necesitas ser espiritual. ¿Y qué significa ser espiritual? Espíritu proviene de ruaj, del aire, del viento, lo que da vida, lo que inicia todo. Todas las experiencias que tú tienes es por la vida que Dios te dio, que es espiritual, tener intención. ¿Me doy a entender? Tener intención. Una intención que tenga celo. No te pongas celoso o no actúes celosamente porque los principios no lo practica aquel hermano, aquella hermana. No, ponte celoso cuando tu intención ha sido limitado por el diablo. Me puse a pensar durante mucho tiempo por qué Dios llamó a David cuando aparentemente cometió más pecados que Saúl. Saúl no cometió tantos pecados, entre comillas, en comparación a David. Pero David tuvo esa intención de adorar a Dios. Tantos salmos exaltando la obediencia a la palabra de Dios. David tuvo la intención de adorar a Dios. Tuvo esa intención y Dios no lo dejó. Dios no dejó a David porque David tuvo la intención. Y cuando tú te pones a analizar tu vida, Dios te llamó porque vio una intención pura y santa en ti. Por eso estás en la iglesia. Hablamos la otra vez sobre el llamado que Dios hace. No es casualidad que estés en la iglesia. Dios te llamó y tú aceptaste, pero te llamó a través de un acto, a través de algo que tú resaltaste. Fue una conexión entre el cielo y tú. ¡Qué maravilloso! Por eso ahora Pablo nos dice, el cielo es coordinado. Jesús sube, lleva a los cautivos y bajan los dones espirituales. En el cielo está esperando, está armándose todo lo necesario para ejecutar los actos de fe, para poder proseguir con el plan de salvación. En el cielo hay unidad y el resultado de la unidad es que todo marcha viento en popa. Todo funciona y eso es lo que nos pide. Hacemos una recapitulación. Tengan intención de unidad. Miren al cielo que hay unidad y coordinación y ahora nos dice, dones, exaltación y Cristo. Ahora, vamos a ver, el general fue al cielo, llevó los regalos y al llevar esos regalos, él nos envió dones. Dones. ¿Para quién? ¿Para quién los dones? Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos ser apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores, maestros. Estas características, resalta la lección, están enfocados a los líderes de grupo pequeño. No es al cuerpo ministerial, que son los pastores. Es al cuerpo de Cristo, que son los líderes de los grupos pequeños, las pequeñas iglesias. Recuerda que un grupo pequeño es una pequeña iglesia. Es como una célula del cuerpo que tiene todos los componentes para dar vida, para crear sistemas, para que todo este organismo funcione, para llevarte a disfrutar de las bendiciones, de las cosas lindas de la vida, para llevarte a enfrentar y salir victorioso de los desafíos que trae la vida. Qué interesante, ¿verdad? Qué maravilloso. Los grupos pequeños. Estos dones espirituales son para los grupos pequeños. Es para ti, apreciado hermano, miembro voluntario, que aceptaste a Cristo y que eres parte del pueblo de Dios. Para los miembros laicos. Para aquellos quienes voluntariamente están en la iglesia y usan su tiempo, talento, tesoros, templo para adorar a Dios. Estas bendiciones son para ti porque tú fuiste llamado. ¡Qué impresionante! Ahora, estos dones espirituales se dan para acrecentar. Sí, acrecentar la unidad y el cuerpo de Cristo, pero también para evitar las estafas espirituales.
y contribuir a la salud y al crecimiento del cuerpo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Dar estudio bíblico no es un don espiritual. Dar estudio bíblico no tiene que ver con los dones espirituales. Es una responsabilidad el dar estudios bíblicos. Quiero poner un ejemplo. Si tú perdieras el trabajo y solamente tienes un salón grande y dices, bueno, me toca cocinar, abrir un restaurante es lo más sencillo y evitarme problemas a futuros que puedo tener aquí. Así que abres tu restaurante, comienzas a cocinar los primeros días, la comida te sale bien o mal. Probablemente mal, es muy seguro que no te va a salir del todo mejor. Quemarás una cosa, se pasará la sal, el azúcar, una mala combinación. Pero te pregunto, después de un mes, ¿cómo estarás? Después de 2 meses, de un año. Esta comparación del ejemplo que acabo de dar es a los estudios bíblicos. Al comienzo no sabes, te atreves a algo nuevo, te atreves a algo que nunca hiciste, pero vas aprendiendo, vas comprendiendo. Los estudios bíblicos no son dones espirituales. Los dones espirituales están hechos para acrecentar la iglesia, para fortalecer. ¿Me doy a entender? Queridos hermanos, tú que perteneces a un grupo pequeño, Dios te llama para obtener estos dones. Si anhelas los dones mayores, bien haces. Pero estos dones son para contribuir a la salud y al crecimiento del cuerpo. ¡Qué maravilloso! Encontramos entonces que Pablo nos dice, muy bien, todos somos iguales, este es el Evangelio, ¿comprendiste? Muy bien, ahora ven acá, quiero darte lo siguiente, quiero enseñarte lo siguiente. No es suficiente con comprender esto. Debes tener intención de formar parte del pueblo de Dios, tener intención de contribuir con la unidad, porque en el cielo hay unidad, porque en el cielo hay organización, todo está bien, todo funciona, todo marcha. Sin embargo, ahora entendemos que el mundo está siendo gobernado por los más fuertes. Entonces Dios envía como parte de su organización, parte de su unidad, dones espirituales para que la base de la iglesia, que son los grupos pequeños, crezcan, se hagan grandes, se hagan fuertes y puedan gozar de estos dones para evitar estafas, el horóscopo, costumbres, creencias, supersticiones. ¡Qué maravilloso es Dios! Pesó Dios en todo. Y tú eres llamado a formar parte de esa unidad. En resumen, ¿qué podemos decir? La unidad del Espíritu se da gracias a la unidad celestial, que da dones para crecer únicamente en Él. Es el resumen de los títulos de toda la semana. Vamos con lo que debemos hacer en la escuela sabática. ¿Qué debemos repasar? No de domingo a viernes, sino tenemos que hacer una reflexión de todo lo que ya hemos estudiado. Podemos utilizar estas preguntas. ¿Cuál es tu intención al adorar? ¿Con qué intención vas a la iglesia? Es cierto que Dios pudo haberte llamado con la intención de frecuentar, mirar a una chica linda, a un joven respetuoso, valeroso, pero Dios te llamó, allí te atrapó y no te dejó ir. Puede ser que los motivos por los cuales vayas a la iglesia hayan sido muchos, una infinidad de motivos tal vez no cristocéntricos, no espirituales, pero Dios te llamó y tú conociste al Señor. Por lo tanto, hoy tienes que colocar en tu corazón cuál es tu intención. Debes responder esta pregunta y ahí podemos compartir entre los miembros del grupo pequeño. Número 2, ¿cómo te enseña Dios a ser organizado? ¿Cómo es que Dios en su estructura maravillosa, en los días de la creación, en el plan de salvación, en las fiestas del santuario, en las profecías, cómo nos llama a ser organizados y unidos? La organización no puede funcionar si no hay unidad. Y esto también es aplicable a la junta de iglesia, a los miembros de iglesia, a mi grupo pequeño. La unidad es sumamente importante. Y finalmente, ¿Dios te ha concedido dones espirituales? ¿Cuáles son esos dones? Porque si Dios te ha conferido esos dones, es porque tú has decidido liderar, has decidido compartir el Evangelio, has decidido formar parte de la unidad de la iglesia. Pastor, no tengo dones espirituales. Tal vez sí, solo que los olvidaste. Pero los dones espirituales se dan cuando yo lidero y dirijo. Pastor, yo no soy líder de mi grupo pequeño. ¿Puedo recibir dones espirituales? Claro que sí, porque cuando tú das estudios bíblicos, lideras, diriges, guías,
discipulas. Por eso todos podemos recibir los dones espirituales, no solamente los líderes. Ellos tienen una función, edificar, acrecentar en el cuerpo de la iglesia, pero no todos tienen ese deseo y esa intención de compartir el Evangelio. Así que hay mucho que repasar ahí. Vamos con el análisis del texto principal. Y él mismo, el cielo, la organización y la unidad del cielo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Qué significa esto? El cielo en su organización compartió dones para la edificación de la iglesia. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Finalizamos nuestro repaso en esta hora, pero quiero preguntarte, ¿cómo va tu intención? ¿Será que el diablo ha atacado tu intención? Ese motivo que te llevó a aceptar a Cristo, esa razón genuina, ese sentir genuino, esa decisión genuina de ir tras Cristo. ¿Hace cuánto fue que te entregaste? ¿Hace cuánto fue que dijiste sí al Señor? ¿Sabes? El diablo se va a esforzar por apagar esa decisión voluntaria, ese deseo genuino. De pequeño siempre quise tener fe y siempre mi oración fue: Señor, dame fe, dame fe. Esa intención genuina, cuando tenía 5 o 6 años, Dios la convirtió en un medio para recibir muchas bendiciones. Yo no sé cuál fue tu intención, tener fe, tener un trabajo. Tu intención fue sencillamente ocupar un cargo, sencillamente dirigir un grupo de personas, enseñar la Biblia. Pero cuando tu intención es genuina, el Señor es maravilloso, porque el Señor usa esta intención para multiplicar y para hacerte crecer y darte herramientas para edificar el cuerpo de Cristo. Te pregunto en esta hora, ¿tú quieres ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Tú quieres ser parte de los que reciben los dones espirituales? ¿Tú quieres recordar tu intención, las intenciones que te llevaron a ser parte del pueblo de Dios? Pues Cristo quiere utilizar todo lo que hay en ti para hacer grande su obra y para que muchas personas puedan conocerlo. ¿Qué te parece si oramos para finalizar? Santo y maravilloso Padre, muchas gracias por todas las bendiciones que nos das. Acompáñanos, guíanos en esta hora, protégenos, y que todo lo que hagamos, Padre, sea para honra y gloria de tu nombre. Líbranos de todo aquello que mina, destruye y limita nuestras intenciones. Ayúdanos a ser libres de aquello que ha lastimado nuestra intención, ese deseo voluntario de servirte y de darte lo mejor de nosotros. Ayúdanos a crecer cada día y ayúdanos a ser parte activa en el trabajo de la evangelización. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor te bendiga. Muchas gracias por suscribirte, por formar parte de nuestra comunidad, y ya nos vemos la próxima semana para seguir estudiando nuestra lección bíblica avanzada, la lección de escuela sabática. Nos vemos. Que el Señor te bendiga.